nosotros planteamos, ¿cierto?, que invertir las clases desde la perspectiva del modelo de aula invertida no es un capricho, sino básicamente un convencimiento que tiene que ver con tres razones que hemos observado que están ocurriendo hoy día en nuestro entorno, mediato e inmediato. En primer lugar, si observamos nuestro entorno, ¿cierto?, como país, como planeta, nos damos cuenta que la variable fundamental que hoy día se está verificando es que la única constante que existe es el cambio. Estamos hoy día asistiendo a cambios que son prácticamente instantáneos, a una vorágine de cambio y transformación de todos los entornos físicos, tecnológicos, espaciales, etc. Por lo tanto, tenemos que estar preparados como personas, como sujetos partícipes de esta sociedad, a actuar con base al cambio, como una constante. Por lo tanto, primer elemento, tenemos que estar abiertos al cambio. Por lo tanto, el modelo, ¿cierto?, de aula invertida es un modelo que posibilita, en esencia, consustancialmente, estar abierto a este cambio constante en el mundo actual. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, metiéndonos a nivel de la escuela, es que la escuela está en este entorno de cambio y por lo tanto tiene que ser una institución, como institución toda, que esté propiciando el cambio y el desarrollo de este cambio. Y cuando hablo del cambio, tiene que ver con la praxis concreta de habilidades para el siglo XXI, como la creatividad, como la colaboración, como la comunicación, como la ciudadanía global y responsable, ¿cierto?, como la metacognición, etc. Por lo tanto, la institución toda tiene que estar disponible al cambio como escuela. Y un último elemento, ¿cierto?, por el cual hay que invertir el aula, es el aula misma. Recordemos que la institución escolar fue creada a propósito de otro contexto, no del que acabo yo de describir. Fue creada a propósito de un contexto en revolución industrial, en que lo que necesitábamos era preparar estudiantes para que fueran a trabajar a las fábricas, a construir cosas, a ejecutar ciertas instrucciones dadas por un capataz o por un jefe. Ese tipo de institución creada en la revolución industrial fue el ejemplo para organizar nuestra escuela. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos transformar a nivel de aula es aquello. No necesitamos un aula donde hoy día preparemos estandarizadamente a todos nuestros estudiantes para ejecutar cosas, sino que necesitamos preparar a nuestros estudiantes para que desplieguen sus talentos y potencialidades desde el desarrollo de estas habilidades que yo acabo de mencionar, habiendo otras, pero las sustanciales del siglo XXI. Por lo tanto, por eso el modelo de aula invertida se transforma en un gatillador y activador de lo que acabo yo de desarrollar. Permítame partir con una historia y con una pregunta también a usted como entrevistador y a quienes me están viendo. ¿Cuándo y de qué manera el ser humano realizó su primera innovación? Uno podría pensar que la primera innovación hecha por el ser humano, por el Homo sapiens, ¿cierto?, fue en la revolución industrial, ¿cierto? Mas si uno reflexiona, se da cuenta de que la innovación como acto creativo, como expresión de trabajo colaborativo, como expresión de metacognición individual o colaborativa, como expresión de ciudadanía, tuvo su primer acto en el momento en que el ser humano empieza a caminar de manera erguida, lo que denominamos los antropólogos como el bipedalismo. Ese es el primer acto de innovación de un ser humano, en que tuvo que poner a disposición estas habilidades que yo estoy relatando que son del siglo XXI. Si tomamos en cuenta esto, este acto no fue un acto instintivo, sino que fue un acto pensado por el ser humano, en equipo y en colectivo, creativo, porque se dieron cuenta que frente a un entorno desafiante, en que había, por ejemplo, fieras que se los podían comer,
el acto de estar parados les permitía adquirir mayor movilidad, mayor altura, y por lo tanto la visión de aquellas fieras frente a un grupo iba a ser de mejor, no voy a comerme a este animal, ¿cierto? Desde la perspectiva de la fiera. Por lo tanto, ahí tenemos el primer acto de innovación. Esto ustedes lo podrán ver en libros tan interesantes como el de Yuval Noah Harari, que se llama Sapiens. A esto se le llamó la revolución cognitiva. Por tanto, contada esta historia, es necesario desarrollar y reposicionar e instalar en nuestros colegios el desarrollo de estas habilidades del siglo XXI que son parte ancestral de lo que somos como seres humanos. Permítanme recordar en mi respuesta anterior que dije que la escuela había sido creado a propósito de la revolución industrial y no de este entorno cambiante. Entonces se va a producir un gap o una tensión entre lo que nosotros como institución escolar estamos desarrollando y lo que requiere uno desarrollar como habilidades en nuestros estudiantes en el actual contexto de cambio. Necesitamos que el aula desarrolle, que el docente desarrolle en sus estudiantes, ¿cierto?, estas 5 habilidades que yo mencioné anteriormente y otras más que son denominadas habilidades del siglo XXI. Para eso necesito docentes protagonistas, estudiantes protagonistas y una institución que esté disponible al desarrollo de estas habilidades. Nosotros estamos trabajando particularmente con varios marcos de actuación que hoy día ya existen. Pero fíjense un detalle. Solo hoy día revisando los ajustes curriculares que nuestro país ha hecho a nivel y a propósito del ámbito escolar, nos encontramos con que hoy día los objetivos de aprendizaje transversal, conocidos por la sigla OAT, están declarando que las escuelas deben desarrollar y propiciar estas habilidades del siglo XXI. Por lo tanto, ojo, ahí tenemos un primer elemento. El sistema nos está diciendo que esto hay que hacerlo. Pero no esperemos a que el sistema nos lo diga. Veamos cómo podemos desarrollarla, ¿cierto?, al interior de cualquier tipo de colegio. El primer elemento sobre el cual tenemos que trabajar y sobre el cual debemos poner esfuerzos, ¿cierto?, y capacidades, es en el desarrollo de nuestros profesionales docentes. Al menos en 3 niveles. Un primer nivel es el desarrollo profesional continuo en desarrollar habilidades y capacidades para propiciar habilidades del siglo XXI en nuestros estudiantes, ¿cierto? Desarrollo curricular, cambios en didácticas, transformaciones en el aula, etc. Desarrollo profesional. Y si yo pudiera resumir, tiene que ver con desarrollar potentes comunidades de aprendizaje en los colegios. Y un ejemplo concreto, porque esto puede ocurrir que esté muy desde una perspectiva amplia. Júntense una vez a la semana a discutir sobre cómo trabajar en el aula la creatividad. Una vez a la semana que trabajen como práctica permanente los equipos docentes, les va a permitir empezar a darse cuenta que tienen todas las capacidades para trabajar estas habilidades. Pero si yo no me junto y trabajo en la soledad misma de un aula, probablemente no lo voy a poder desarrollar, porque no va a ocurrir una habilidad fundamental: colaboración. Un segundo elemento que tiene que ver también con nuestros docentes es la posibilidad que hoy día tenemos de hacer nuestros propios planes y programas al interior de los colegios. Si nosotros desarrollamos propios planes y programas, vamos a tener la posibilidad de incorporar de manera mucho más radical y amplia estas habilidades, que ya no la está permitiendo el sistema a través de los OAT. Un último elemento, y no menos importante, sino que yo lo pondría al centro del desarrollo profesional docente, es transformar nuestras prácticas de evaluación. Actualmente, no solo en el sistema chileno, sino que en muchos sistemas, más muchos están cambiando, la práctica de evaluación es centrada en la estandarización de los estudiantes. Yo les hago solo esta pregunta o reflexión. Todos los seres humanos, cuando nacemos iguales y por lo tanto tenemos las mismas características y las mismas cualidades. La respuesta que se daría desde la biología, ¿cierto?, desde los estudios genéticos, es que incluso los gemelos no comparten un porcentaje de ADN y los hace distintos a pesar de ser gemelos. Con esto estoy diciendo
que cada estudiante en esencia es distinto. Cada estudiante dentro de un aula de séptimo básico, de octavo básico o de playgroup es distinto. Por lo tanto, yo necesito desarrollar herramientas de evaluación distintas y adecuadas. Y un elemento fundamental de esto y que posibilita es la evaluación formativa. Desarrollar en nuestros docentes capacidades de evaluar formativamente les va a permitir, primero que nada, darse cuenta que la evaluación es para aprender y por lo tanto me voy a tomar la oportunidad de evaluar como una instancia no de control, sino que de transformación de los aprendizajes de mis estudiantes y de mí mismo. Un elemento que sale del docente es que tiene que, para que esto ocurra, estar comprometida toda la institución escolar, sostenedor y equipos directivos, formándose también en el desarrollo de estas habilidades, porque estas habilidades no solo tienen que desarrollarlas los estudiantes, nosotros los adultos, si creemos que el cambio es una variable y podemos insertarnos en él, también tenemos que desarrollar. Un último elemento